Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Behind the Selfie. Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes para platicarles de un tema que de verdad a mí me cambió la vida. Era un tema que me daba mucho miedo, pero que una vez que lo entendí, de verdad que todo fue muy fácil. Y el tema de hoy es menos parálisis por análisis. ¿Qué es el miedo? Nosotros siempre tenemos un miedo que nos paraliza. Creemos que todo tiene que estar perfecto para poder hacer las cosas que queremos hacer. ¿Y qué pasa? Literal, hacemos demasiado parálisis por análisis. Queremos que todo esté bien, que si vamos a ir a grabar, que no vaya a llover, que si vamos a ir a grabar, que tengamos el micrófono perfecto, que si voy a sacar mis redes sociales, que saber cuáles van a ser mis colores, que la foto. Y no todo es tan perfecto en la vida, no todo es tan controlable en esta vida. Tengo un libro que me fascina y que me encanta que se llama Menos miedos, más riquezas. Por favor, si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo, les va a cambiar la vida. Y en este libro yo descubrí una frase que para mí ha sido impresionantemente fuerte y que siempre la digo. Y esto es: el miedo es una poderosísima fuente de progreso. El miedo a la oscuridad nos hizo inventar la luz. El miedo a la enfermedad nos hizo inventar las medicinas. ¿Se dan cuenta cómo el miedo es una poderosísima fuente de progreso? El problema es que tenemos muy satanizado el tema del miedo, porque le tenemos miedo al miedo. Pensamos que el miedo es una barrera gigante que nunca vamos a poder pasar. ¿Por qué? Que nos han hecho creer tanto en nuestra familia, en nuestra sociedad, como nosotros mismos, que tenemos que ser como Bill Gates para poder hacer una empresa, o que tenemos que de verdad ser como, no sé, Mónica Naranjo y tener la voz de Mónica Naranjo para poder cantar. Y no es cierto, no es así. Cuando tú ves realmente esa barrera del miedo, la volteas a ver hacia abajo y la cruzas, te das cuenta que era una barrera tan pequeña que te hace sentir tan, pero tan bien, que de verdad que tu mundo cambia, se te abre el panorama. Puede ser que muchas veces en nuestras vidas veamos los cambios con mucho miedo, que nos den pavor, que nos atemoricen y que nos paralicen. Pero no podemos vivir paralizados o no podemos vivir esperando al momento perfecto para accionar. Lo más difícil en esta vida, desde mi punto de vista, es el accionar. Hazlo con miedo, hazlo mal hecho, hazlo como lo tengas que hacer, pero hazlo. Solamente accionando y haciéndolo es que vas a poder darte cuenta si lo hiciste mal o si lo hiciste bien. Lo bueno no existiría si no existe lo malo. El amor no existiría si no existe el odio. Entonces no siempre todo lo que nos han enseñado a que es malo lo es. No siempre el miedo es malo. El miedo es algo que nos ayuda a ir poco a poco, a ir con certeza, a pensar las cosas, a analizar, y qué bueno, y tenemos que dar gracias de que esté ahí, ¿no? Pero también tenemos que aprender a vivir con él, porque desgraciadamente o afortunadamente el miedo no va a desaparecer. O sea, no es como que estas personas exitosas que tú ves en tu vida de repente dejaron de tener miedo y se aventaron y ya. No es así. Es muy diferente. El miedo siempre va a estar ahí. ¿Qué pasó con estas personas exitosas que tú ves que le están haciendo perfecto en su vida? Lo único que están haciendo es aprender a sobrellevar este miedo. Es aprender a no paralizarse. Es aprender a no analizar tanto las cosas. Y eso es lo que pretendo que entiendas hoy, o lo que pretendo poner sobre la mesa. Ustedes saben que en Behind the Selfie ponemos sobre la mesa diferentes temas de nuestro camino, de nuestra transición al éxito, ¿no? A ese momento en el que ya queremos tomarnos una selfie, pero hablemos de todo lo que hay detrás. Y lo que hay detrás, si eres una emprendedora, es que hay mucho miedo, es que hay mucho parálisis y es que hay mucho análisis. Y esto no debe de seguir de esa forma, ¿ok? Aquí te invito a que empieces a pensar desde una responsabilidad, o sea, hacerte responsable de tus actos, que no estés pensando todo lo que suceda, que lo pienses con un ¿para qué? Que cambiemos aquí un poquito el wording que tenemos en nuestro día a día, y en vez de decir ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me corrieron del trabajo? ¿Por qué me tuve que mudar de ciudad? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué corté con mi novio? O sea, que en vez de que empieces a pensar eso, cambia la palabra. Cámbialo, solamente di ¿para qué? ¿Para qué corté con mi novio? ¿Qué tengo que aprender de aquí?
¿Qué me está queriendo decir la vida? ¿Para qué me corrieron de mi trabajo? ¿Es porque hay algo mejor? ¿Para qué? ¿Para qué me cambié de ciudad? Te voy a contar algo que a mí me pasó. Cuando yo me decido irme de la agencia donde llevaba P&G, me voy a un blog, que bueno, si no sabes esa historia, por favor, regresa al capítulo 0, que es donde les platico toda mi historia y van a poder chismear y estocarme un poco, ¿vale? Entonces, yo salgo de Ciudad de México, decido irme de trabajar en una agencia muy grande para irme a un emprendimiento, a un blog, ¿no? Y mi miedo era el que esto cerrara. Obviamente, ¿no? Yo venir de una, pues, carrera, como vulgarmente lo conocemos como Godín, tal cual, a estar como más libre, ¿no? Y empecé a trabajar, todo. ¿Y qué pasó? A los 3 meses cerraron el blog y me quedé literalmente bailando en la loma. O sea, no supe qué hacer. Y ahí empezó mi parálisis por análisis. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasándome esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dejé el otro lugar? ¿Por qué me vine para acá? ¿Por qué? O sea, fue una lluvia de por qué. ¿Y qué pasa? Cuando tú te preguntas el por qué, lo único que vas a tener de respuesta o de resultado es ponerte como víctima, es no asumir la responsabilidad de tu vida. Es decir, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios? ¿Por qué mi novio me hizo esto? ¿Por qué? No. Cambiemos el chip. ¿Para qué? Hazte responsable de tu vida, hazte responsable de tus actos, porque solamente tú y nadie más que tú tiene ese poder de accionar, de cambiar la mentalidad, ¿ok? Entonces, de ahora en adelante, por favor, en vez de pensar en el por qué, pensemos en el para qué. Cuando a mí me pasa esto, yo me enfermé en el por qué. Y era una víctima de mi propia vida, era una víctima de mi situación. Hasta que cambié este pensamiento, hasta que vi que venían cosas mucho mejores. Me mudé a Querétaro y fue como, wow, me cambió el panorama. Emprendí mi primer negocio, que tuve una tienda de ropa, de bikinis, de trajes de zapatos, perdón. Entonces, me cambió. Pasé de ser godín a ser una emprendedora. Con altas, con bajas, ese negocio obviamente se fue a la fregada porque hice 1000 bolas la administración como buena emprendedora, ¿no? Pero aprendí. Y si no hubiera hecho eso, no hubiera llegado hasta donde estoy. ¿Te das cuenta que estoy hablándote de resultados que en apariencia no son favorables, pero aún así gané? Aún así tuve y obtuve algo bueno. ¿Y de qué me sirvió preocuparme tanto? ¿De qué me sirvió tanto parálisis por análisis? De absolutamente nada. Solamente de estresarme en ese momento y de retrasar el camino que la vida me tenía puesto. Entonces aquí te invito a que empieces a pensar en los para qués y no en los por qués. Te invito a que empieces a ver el miedo como algo bueno, a agradecerlo. Acuérdate que cuando tú agradeces no hay espacio para la queja, ¿ok? Siempre que te quieras quejar de algo, por ejemplo, es que tengo muchísimo trabajo y no sé qué hacer y estoy súper estresada. Oye, gracias porque tengo tanto trabajo. Siempre cambia la mentalidad. Tú solita hazlo. Así, si pareces loca, no me importa. Tú solita cambia estas pequeñas palabras. Deja de quejarte y empieza a agradecer. Es muy fácil y de verdad que empieza a hacer el ejercicio y me vas a escribir en mis redes sociales de Iris, lo empecé a hacer y me ha cambiado el panorama y la forma de ver las cosas. Y también cuando tú agradeces, abres puertas. Abres de verdad puertas que te llevan a lugares increíbles, ¿ok? Entonces, si tú pierdes la vida pensando en el miedo, dejas de vivir en el momento, porque estás viviendo en el futuro, literal, de qué va a pasar, o en el pasado de es que ya me pasó, y dejas de vivir el presente. Entonces, por favor, deja de pensar con miedo las situaciones. Yo no te digo, no importa, no tengas miedo, no le hagas caso al miedo y aviéntate de un avión sin paracaídas. No. A ver, no me lo malinterpreten. Lo único que yo estoy diciendo es que te des la oportunidad de asumir más riesgos, aprovechando cada situación que te suceda, viéndole el lado positivo. Cuando tú empieces a hacer eso, vas a tener muchísimo menos miedo y te vas a dar cuenta que de verdad el miedo es una poderosísima fuente de progreso. Pues ahí te lo dejo sobre la mesa y espero que te haya gustado este capítulo de Behind the Self y nos escuchamos en el siguiente.